Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en Informando. Hoy nos encontramos en el Instituto de Estudios Superiores. Yo soy tu conductor Jorge y hoy nos encontramos con el licenciado Rafael Rosano Huerta. Hola, muy buenas tardes. Jorge, buena tarde. Un gusto estar aquí contigo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, bien, bien. Fíjate que es una semana interesante. Vamos a ver cómo transcurre, pero de momento, bien. Gracias por preguntar. Bueno, un dato muy interesante del profesor es que él es licenciado en comunicación. Entonces quisiera empezar con una pequeña pregunta que es, ¿qué le motivó a estudiar y a enseñar la comunicación? Bueno, fíjate que a mí yo no voy a decir como algunos otros, porque sí pasa que dicen que desde chiquitos se ponían a agarrar el micrófono o que se ponían frente a una cámara y que eso era lo que les empezaba a llamar la atención en el tema de la comunicación. Sí. Yo recuerdo que en qué momento me di cuenta que me llamaba la comunicación o me gustaba el tema de la comunicación al escuchar los programas de radio. O sea, yo escuchaba a alguien en la radio y escuchaba el tema de cuando estaban hablando, de cuando estaban interactuando con los radioescuchas y yo decía, yo quiero algo así, o sea, yo quiero trabajar en algo como eso, yo quiero hablar, porque a mí me encanta hablar, y hablar y hablarle a la gente, interactuar con la gente. Entonces, como que ese fue mi primer acercamiento para darme cuenta que a mí me gustaba esa parte de la comunicación, porque en la realidad la televisión nunca me gustó mucho, pero más adelante yo creo que me vas a llegar a preguntar, y fue lo que más tiempo estuve trabajando. Ok, y usted me comenta de las estaciones de radio. ¿Me podría dar algunas que lo motivaron o que escuchaba en su tiempo? Híjole, pues es que hay muchas, por ejemplo, una que sí fue la que me motivó mucho a esta parte fue la de la grupera, que a la fecha, Ok. bueno, sigue vigente, el 89.3, donde en su tiempo había muy buen equipo de locutores, que yo creo que esos fueron los que también me inspiraron, me motivaron. Estaba en ese tiempo eh, Angie Cruz, la famosísima Garrita, estaba Oscar Guarneros, que de hecho a la fecha sigue obviamente haciendo radio, la Buen Perica, bueno, conocido en el bajo mundo como la Perica. También obviamente estaba Alejandro de la Chaussee, que era igual para mí un locutor fabuloso, o sea, hacía una interacción padrísima con la gente. Y bueno, cómo no hablar y cómo no hacer a un lado a este, para mí al menos, gran locutor, gran amigo, el buen Gabo Aceves, para mí toda una institución, todo un pionero en la radio y buenísimo, buenísimo obviamente en el tema de la locución, ¿no? O sea, yo creo que el mejor género que pudo haber elegido él fue justamente el género grupero, el género del regional mexicano, porque le quedaba, le salía súper bien. Ok, bajo su propia opinión, ¿cuál es la habilidad más importante que un estudiante de comunicación debe desarrollar? Fíjate que esa se me hace una muy buena pregunta porque hay muchos chavos que de repente tienen esta idea de quiero estudiar comunicación, pero no les gusta interactuar con la gente, les cuesta trabajo socializar. Yo creo que esa es una de las cosas primordiales, o sea, la comunicación, la carrera te lo dice, todo el tiempo tienes que estar en comunicación, todo el tiempo tienes que estarte comunicando. Yo diría que una habilidad innata que debes de tener, el hecho de socializar, el hecho de relacionarte con la gente, el hecho de, dicen en algunos temas que se llegan a ver dentro de la comunicación, ser introvertido, ¿no? O sea, el ser introvertido no ayuda mucho porque pues, al comunicólogo tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Ser muy extrovertido, dicen algunos, aventarse a todo, ¿no? El aventarse a todo es esa cuestión de si de repente vas en la calle y te dicen, oye, pregúntale esto a esta persona, cómo va el tema del salario mínimo, qué opinan sobre nuestra nueva presidenta, oye, cómo ves el tema de que ganaron las elecciones el presidente Donald Trump y que te quedes, pero es que no da pena, es que, ¿qué me van a decir? Es que, y si se enojan, pues que se enojen, o sea, si se enojan, si no te dan la respuesta o si se dan la vuelta y no te contestan, no pasa nada. O sea, ¿qué puede pasar? Nada más te van a decir no o simplemente no te dicen nada, pero aquí yo creo que lo importante es eso, ser aventado, ser extrovertido y tener esa habilidad de relacionarse y de interactuar con la gente. Aparte yo siento que acá hay una problemática porque muchos confunden la comunicación con ser influencer. ¿Qué opina acerca de eso? ¿O qué es lo que piensa de que si está bien, está mal? ¿O de que lo comparen ser un influencer y ser comunicador o tiene diferencias? Fíjate que le preguntas a alguien que, bueno, ya está en el cuarto piso y que evidentemente, digo, te voy a ser bien sincero, yo veía el fin de semana, por ejemplo, estos programas que hay en televisión, estos realities, en donde ahora, por ejemplo, los influencers, los youtubers están participando en este tipo de programas y salen sus nombres y te ponen ahí su reseña sobre su trayectoria. Y yo digo, ah, caray, ¿en qué momento aparecieron, no? Es más, hace poquito me enteré que una influencer es dueña de un equipo de fútbol de España. Y digo, bueno, ¿y esa persona en qué momento hizo eso? O sea, ¿yo por qué no me enteré? Si se supone que el comunicólogo tiene que estar al día, el comunicólogo tiene que saber de todo.
Entonces, en el tema, la pregunta que me haces es muy buena, porque yo de influencers te conozco más de comida que de influencers, te conozco más de bebidas que de youtubers. O sea, sinceramente, esta era de los youtubers, esta era de los influencers y de los tiktokers, por ejemplo, yo sinceramente te la desconozco. ¿Qué sí te Ok, puedo comentar? Que yo creo que es completamente y es muy diferente el tema de ser un comunicador a ser, yo les podría, y así los tiene, ¿no? Como creadores de contenido, ¿no? O sea, por eso hay esa división. O sea, una persona que crea contenido es alguien que, sin que lo tomen a mal las personas que lleguen a ver este video, o si lo llegas a subir en alguna plataforma de videos y que llegue a escucharnos algún influencer o youtuber, con todo respeto, hay youtubers, influencers o tiktokers que simplemente te dan contenido, pero no tienen contenido. ¿Sí me entiendo? O sea, ok, te hablan de sí. algo que es que el fin de semana mi perrito se enfermó y resulta que lo tuvimos que llevar a la veterinaria. O sea, bueno, estás generando contenido, pero ¿qué contenido nos estás generando a nosotros? O sea, que realmente ¿qué me estás aportando a mí? Y un comunicólogo, una de las funciones que tenemos, tú lo sabes, es esa. O sea, la función del comunicólogo es aportar algo. O sea, la función del comunicólogo evidentemente es que el que te escuche diga, ah, recuerdo que me dijo esto, recuerdo que lo escuché en esta persona y hoy esto me sirve para la vida, ¿no? Entonces, yo con el tema no tengo problemas, te lo juro, ¿eh? Mi hijo es fan, mi hija es fanática de los youtubers, de los tiktokers, de los influencers, y te digo, conoce y sabe y me dice, ay papá, es tal, ¿cómo que no lo conoces? Y yo, hija, yo tengo 42 años, o sea, yo te conozco de locutores, yo te conozco de música, yo te conozco de géneros, te conozco de conductores, conductores de televisión, locutores de radio, pero de todo o sea, esta gama de personas o de personajes, porque al final también son personajes, ¿no? Todos estos que están ahí en el tema de las redes sociales, yo creo que sí aportan, sí, digo, es otra generación y es válido, ¿no? Como hubo esa generación de muy buenos locutores, de muy buenos conductores, de muy buenos programas de radio, de muy buenos programas de televisión. Yo creo que ahora es esa etapa generacional en la que ahora abunda mucho eso, ¿no? Los TikTokers, los YouTubers, los influencers, que te digo, a lo mejor sinceramente si me dices a mí o me preguntas a mí si me chutaría un contenido de ellos, difícilmente. ¿Por qué? Porque van a ser temas que a lo mejor a mí, Ya no le interesa. exactamente, ya, Ok, y no tanto el que ya no me interesen, o sea, a lo mejor a mí, sinceramente, no me aporta nada, ¿no? Y mientras que a lo mejor para mi hijo sí, porque está en esa generación, ¿no? O sea, yo soy de una generación 80, ¿no? O sea, es otro tipo de generación. El cambio generacional se ha notado bastante y yo siento que sí, digo, con todo respeto, son creadores de contenido. Yo no creo que sean comunicólogos, porque para ser comunicólogos, incluso, pues tú lo sabes, hay un tema de una carrera, ¿no? sí. Y abordando también ahorita este tema, es que le quiero preguntar también, ¿cómo aborda la enseñanza de la comunicación en la digital y las nuevas tecnologías? Otro dato bien interesante, porque evidentemente cuando yo estudio, imagínate, yo estudié ciencias de la comunicación. O sea, Nada que hoy ver con lo de ahora. hoy ya es comunicación solamente, ¿no? Ya no es ciencias. Entonces, en ese tiempo había desde la teoría, ¿no? Tú veías desde los exponentes de la comunicación, te hablaban de modelos de comunicación, ¿no? Y veías una embarrada de todo, ¿no? O sea, te hablo de que cuando yo estudié, creo que fui generación 2001, 2006, para que se den una idea de que Ay realmente Dios, sí sí, muy tengo lejos. 42 años, o sea, 2001, imagínate. Pasé por una pandemia como ustedes y tantas cosas, ¿no? Pero ¿a qué me voy con esto? A que realmente veíamos mucha teoría, muchos modelos de comunicación, muchos exponentes, que hoy, por ejemplo, los programas de ahora que manejan la carrera de comunicación, ya incluso sí lo llegas a ver, pero como dices, ya más enfocado a la cuestión de la tecnología, a la cuestión de las redes sociales, porque hoy no me dejarán mentir, y si no, pónganos muchos no me gusta si estoy mintiendo. La mayoría de los comunicólogos o los que están estudiando comunicación o piensan estudiar comunicación quieren terminar siendo youtubers, quieren terminar siendo influencers, ¿no? O tiktokers. Y yo digo, para eso no hay necesidad de estudiar, o sea, no necesitas una carrera, simplemente ponte a hacer lo que haces todos los días, genera contenido, obviamente empieza a difundirlo por todos lados donde puedas y con eso te vas a hacer, sí o sí, te haces viral, ¿no? Pero, si, digo, con todo respeto, si quieres estudiar comunicación para terminar siendo creador de contenido, yo creo que entonces hay otras áreas en las que podrías tomar talleres, en las que podrías tomar cursos, y ahí sí, incluso creo que hay cursos tal cual que te dicen, ¿no? Cómo llegar a ser un influencer, cómo ser un TikToker conocido. Mejor ¿no? Cursa ese curso, ¿no? Y no estudies una carrera de 4 años y no te vas a enfocar o no vas a En la trabajar carrera, para tal el cual. tema de los medios, por Sí, ejemplo, los medios tradicionales, ¿no?
radio, televisión, periódico, cine, ¿no? Si a mí me dicen actualmente, ¿te meterías de creador de contenido? Porque ¿quién me va a ver? O sea, los chavos de 40 años, los chavorrucos de 40 años me van a ver, no creo. O sea, la gente que hoy está viendo redes sociales son los chavos, ¿no? Dice un actor, la chaviza es la que ve justamente ese contenido. Te digo, yo sinceramente no me lo chuto. ¿Por qué? Por eso, porque no hay algo que me llame la atención. Ok. Usted como maestro, ¿cuál es su metodología preferida para enseñar teoría y práctica de la comunicación? Mi metodología. Fíjate que a mí me ha gustado mucho, bueno, llevo aproximadamente ya, si no me equivoco, 15 años impartiendo la docencia. De repente se dicen fácil, de repente cuando lo dices, te quedas así como, ya caray, ya pasaron 15 años. Sí, 15 años en el que he tenido la fortuna de conocer todo tipo de alumnos, todo tipo, desde los alumnos introvertidos, extrovertidos, los que de repente, con todo respeto, decías, no dabas un peso por ellos y de repente te enterabas que ya era director de un periódico, ya era productor de un canal de televisión. O sea, he conocido todo tipo de chavos, cada alumno ha sido diferente. Así que una metodología como tal, yo creo que todos los maestros la tienen. En mi caso yo siempre he sido más de la práctica, o sea, de la práctica, de lo que en su momento a mí me sirvió, de lo que en su momento yo viví como alumno, ¿no? Porque en algún momento también fui alumno, y entonces como que eso me ayudó mucho a mí, ¿no? Yo sí trato de vincular más la práctica que la teoría. Yo siempre le he dicho a los Ok. chavos, y los que ven este video, y en algún momento les di clase, van a coincidir en eso. Yo siempre les decía, no se queden todo el tiempo en el tema del aula, no te quedes nada más con el tema de lo que me dicen los maestros, lo que me dicen los libros, lo que dicen los autores, no, sal, conoce, toca puertas, ¿no? Yo les decía, si te tienes que quedar en 2 semanas, 3 semanas afuera de tribuna para que te den chance de hacer prácticas o hacer tus pininos, ¿sale? Porque de verdad, te juro que he conocido chavos que en la parte de cuando estaban como alumnos, yo decía, pues, no eran alumnos muy buenos, ¿sale? Pero ya afuera, me respeto, porque te digo, están trabajando en medios de comunicación, y son chavos que a raíz de la práctica, pues obviamente son lo que actualmente son. Sí, más que nada, como dice, creo que es muy importante llevar a cabo las vinculaciones o las prácticas profesionales, ya que esto les abre como que una puerta al campo, ¿no? Más que nada. ¿Qué opina también de esto? Que algunas escuelas, no vamos a mencionar cuáles, pero hay algunas escuelas que a veces no ponen tanta fuerza en esto, que hagan su vinculación o sus prácticas, nada más ahora sí que presentan tesis y ya se acabó. Pues mira, no sé así a ciencia cierta si todas las, como decía, si todas las universidades o algunas universidades no tienen esta parte de la vinculación y las prácticas y obviamente el servicio. Yo creo que mínimo sí debe de haber el tema de prácticas y servicio en algunas universidades. En algunas otras, dices tú, para no decir nombres, manejan prácticas, manejan vinculación, manejan servicio. Yo creo que está bien. Lo único que a veces yo siento en el tema de las universidades es que esta cuestión de la vinculación, esta cuestión de las prácticas, no los enfocan realmente en lo que les tendría que servir. Es decir, si estamos con alumnos de comunicación, búscales convenios en estaciones de radio, búscales convenios en canales de televisión, en periódicos, ¿no? O sea, pero los mandas al SAT, pero los mandas Agua al de IMSS, Puebla. los mandas a otro tipo de dependencias que dices, bueno, o sea, el chavo se le quitan las ganas porque dicen, yo me imaginaba ayudando al locutor de un programa de radio, yo me imaginaba haciendo cámara para alguna conductora de un noticiero, o sea, sí me entiendo, o sea, Sí. obviamente el panorama es completamente diferente, tristemente, cuando los chavos van a hacer el tema de sus prácticas. ¿Por qué? Porque se quedan hartos, porque se quedan asqueados, porque dicen, es que esto no es lo que yo esperaba, esto para qué me va a servir cuando salga, porque es real. Hay muchos que salen de la carrera y no te saben agarrar una cámara de video. Hay muchos que salen de la carrera y no te saben armar un speech para algo que tengan que decir frente a un micrófono. Y dices, eso es triste, porque evidentemente tuvieron 4 años para poder prepararse, o que le digas, ve y haz una entrevista a tal persona que esté en la calle, pregúntale, te decía, no sé, a lo mejor lo que pasó hace poco aquí con el tema del transporte, ¿no? Que a mí se me hizo Una una barbaridad, ¿no? grosería, dije, no puede ser de verdad
Ese tipo de cosas son en las que hay que estar uno informado. Eso sí me gustaría que un creador de contenido dijera, oye, no se vale y no hay forma de que las personas que están en el transporte público quieran aumentar una tarifa a 19 pesos. Dices, bueno, ¿basado en qué? En el servicio no, en las unidades tampoco. Dime qué unidad, dime qué ruta actualmente cuenta con un servicio bueno para decir, ah, sin bronca te pago 19 pesos, total, es más, hasta déjalo en 20, lo redondeamos. Evidentemente no. Entonces yo creo que sí es bueno las prácticas, sí es bueno la vinculación, sí es bueno el servicio, pero que sí esté muy enfocado a lo que obviamente el estudiante quiere. ¿Qué es lo que el estudiante quiere? Literal, o estar en medios de comunicación o entrar en la parte de la comunicación organizacional. Pero mételo en empresas que realmente valgan la pena, porque te digo, si los van a tener nada más eh, juntando o bitácoreando, o archivando, exactamente, o archivando el archivo muerto, dices, bueno, ¿y eso a mí qué me va a servir? ¿No? Yo creo que eso sí es importante en las universidades. Realmente hacer vínculos y hacer convenios con empresas que realmente valgan la pena para que el chavo esas horas las disfrute. Y de repente diga, bueno, son 4 horas diarias, pero se me pasaron como agua, ¿no? Y ya quiero que sea el otro día porque ya quiero ir otra vez a mi vinculación, ya quiero ir otra vez a mis prácticas. Yo he visto caras de chavos cuando llegan de sus prácticas, de su servicio, de su vinculación, y los veo así como de, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? No, eso, mal. Y dices, ese no es el chiste, o sea, el chiste es, por eso es esta parte, como la parte práctica, para que lleguen con esta cuestión de entusiasmados, de que, ah, hice esto, me dejaron hacer aquello, me dejaron por lo menos presentar una canción, me dejaron por lo menos mandar un saludo y ya ahora me escucha por lo menos la tía, mi mamá, mi primo, ese tipo de cosas a los chavos de verdad les enriquece, les apasiona. Ok. Retomando este punto de lo que acabamos de hablar, bajo su experiencia, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los profesionales de la comunicación hoy en día? Híjole, pues yo creo que hay muchos. En mi caso, por ejemplo, ¿no? Te pongo un caso muy concreto. La edad. La edad de repente ya es una complicación, ya tú llegas a una empresa y dices, y te dicen, no, es que pues ya alguien de 40 pues ya no va a jalar igual que un chavo de 20 de 25, ¿no? O sea, obviamente sabemos que, por ejemplo, en el caso de los locutores de radio, pues tienen también que atraer a los radioescuchas en el sentido de, con la voz, con el dinamismo, con la forma que tengan para hacer su locución, pero uno de los grandes desafíos es ese, la edad. Otro, la competencia. O sea, la competencia siempre ha estado, vaya, por todos lados, ¿no? Yo no creo que sea mala, pero sí hay demasiada competencia. A veces hay una competencia desleal, porque, por ejemplo, ahí podría hablar de los... Bueno, ahora que hay esta apertura con esta cuestión de las redes sociales, digo, ok, no está mal, pero ahora ya hay N cantidad de canales de televisión por internet, que igual, o sea, algunos ni siquiera están normalizados, ni siquiera están por el tema legal, o sea, simplemente están ahí en redes sociales y generan su contenido, digo, ok, pero entonces, ante toda esa competencia, el chavo, ¿qué opciones le quedan, no? Y en la cuestión de los medios de comunicación, los que saben y han trabajado en medios de comunicación, saben que los sindicatos simplemente pues, no dejan, o sea, es como un emporio, es un monopolio, de que dicen, o sea, literal, aunque suene feo, es una mafia, o sea, aquí entra el amigo del amigo del amigo. Y yo se los decía muchas veces a los chavos, y es una realidad. ¿Cómo logras llegar a puestos grandes o a medios grandes de comunicación? Contactos, palancas y relaciones, no más. De verdad, o sea, a veces suena feo, no sé si algunos van a decir, ay, no es cierto. De verdad, o sea, porque hay quienes se van, ahora sí, por la derecha, se van como debe de ser, hacen las cosas, son excelentes alumnos, llegan con mención honorífica, hacen un excelente casting en algún programa de radio, en alguna estación de radio, pero como nadie lo conoce, pero como obviamente no es amigo del director o del productor o de el dueño de la empresa, pues gracias por participar, ¿no? Mientras que otro cuate que con todo respeto para los que actualmente hacen radio, tienen una voz que dices, bueno, ¿quién dijo que tiene buena voz para estar en una estación de radio y sin embargo está ahí? ¿O quién dijo que es divertido? ¿Quién dijo que es entretenido y estará y tiene 6 horas al aire en cabina? ¿Quién? Pues porque es compadre del amigo de, pues son contactos, relaciones y palancas. Esa es la realidad. De otra forma no hay como llegar a un puesto tan... Se puede llegar, sí, escalonando, pero va a ser difícil llegar a esos puestos. Va a costar más trabajo. Okay. Yo tengo el caso, así si me permites, y si todavía tenemos tiempo, había el caso de unos chicos que estaban con ese afán de querer trabajar en una televisora muy conocida de aquí de Puebla, ¿no? Que yo, todos conocemos, y fíjate que les decían, sí, sin bronca, ¿quieres estar con nosotros? ¿Quieres tener algún puesto, algún cargo con nosotros en esta televisora?
Lo único que tienes que hacer, fácil, tienes que estar con nosotros un año completo. Sin paga. Sin paga, evidentemente, sí, ¿no? Sí. Un año completo sin paga con la disponibilidad que nosotros te pidamos. Si hay necesidad de venir en fines de semana, vienes en fines de semana. Sabes a qué hora entras, pero no sabes a qué hora sales. Si logras ese año completo, te garantizamos un puesto. Y yo conozco 3 chavos que sí lograron aguantar ese año, obviamente con la ayuda de sus papás y toda esa cuestión, y actualmente están trabajando para ese televisor. Pero ese tipo de condiciones te ponen. Ahora, ¿cuántos de esos 3 chavos que te menciono, cuántos podrían hacer lo mismo? ¿Cuántos podrían aguantarse un año sin paga, un año trabajando de sol a sol, trabajando fines de semana, y aunque te apasione y te encante la carrera, pero si simplemente también necesitas, dicen algunos, para la chuleta, ¿cómo le vas a hacer? Sí. Me comentaba usted que ha trabajado en medios. No sé si nos puede hablar un poco de cómo ha entrado en este ámbito de los medios digitales, bueno, no digitales, más bien de la televisión, si no mal estoy. ¿Cómo es que entró? ¿Cómo es que actualmente yo sé que está manejando creo que un programa? ¿Cómo es que pudo llegar a ese puesto? Mira, es que tendría que remontarme muchos años atrás, pero bueno, vamos a hacer la historia corta. Yo hago mis prácticas en una televisora de cable, en una televisora que justamente es un sistema de cable. Ahí empiezo a hacer mis prácticas. Y yo siempre también se lo he dicho a los chavos, ¿no? Que la tirada de las prácticas, la tirada de la vinculación, es que se queden ahí. Porque de otra forma, o sea, ok, le dejaste a esa empresa 280, 240 horas de tu tiempo para que al final no tengas ningún beneficio para ti. Entonces yo no le veo gran utilidad. Por eso digo, yo cuando entro o formo parte de esa televisora como practicante, siempre mi tirada fue, yo aquí me quedo. O sea, yo de algo, así sea de, dicen algunos de IBM, del que el jalacables, pero yo aquí me quedo porque obviamente esa fue mi Veía una tirada. oportunidad Sí, ahí. sí. A lo mejor en ese momento no, pero yo dije, sí o sí, cuando yo termine mis prácticas, yo voy a pedir que me den trabajo de algo. Te digo, de IBM, de jalacables, de lo que tú quieras, pero Okay. algo, porque yo dije, si no, voy a salir, mi miedo, mi temor más grande que yo tenía era salir, terminar la universidad y no tener trabajo. Ese era mi Okay. temor más grande. Y muchos chavos lo han vivido en carne propia. Conozco chavos, te lo juro, que han salido hace 4, hace 5 generaciones, muy buenos alumnos, mis respetos, con muchas habilidades, con mucho potencial, y nada más no tienen chamba. ¿Se te hace justo? No, realmente no, porque por eso creo que tenemos un tiempo límite para estudiar esta carrera, al igual que las prácticas que manejamos para que pues tengamos esa oportunidad, ¿no? Que no, las empresas nos brinden esa oportunidad, pero a veces las empresas también son como de, no, no, tienes que tener tanto de experiencia o esto y lo otro, y aunque lo tengas a veces, como usted lo comentaba, tienen que ser como que las palancas necesarias para que podamos entrar a tener un puesto bueno o más o menos cordial, por lo que yo creo. Fíjate que también algo que a mí me ayudó mucho, no sé si ese puede ser un buen consejo, el que tú te vuelvas indispensable para esas Empresa. personas, para esa empresa, ¿no? El que, ¿y quién va a hacer ahorita cámara? ¿Por qué no vino el camarógrafo? Yo. ¿Y quién nos ayuda a montar el set porque tal cuate se enfermó? Yo. O sea, entre más indispensable te vuelvas para la empresa, entonces Te van a obviamente ir dicen, jalando te poco a toman poco, en ¿no? cuenta, ¿no? Pero les digo, hay muchos que desafortunadamente nada más van para cubrir el requisito, ¿no? Hasta están contando las horas, ¿no? Es más, yo hice pues, prácticamente más de 240 horas, o sea, nunca me puse en el plan de, ya cubrí mis 240, mis 280, ahí nos vemos. O sea, yo empecé, si no mal recuerdo, creo que desde segundo o tercer semestre, aparte yo cursé semestres, no cursé cuatrimestres, yo ya estaba haciendo prácticas cuando todavía no tenía que hacerlas, ¿sale? O sea, y de todas formas, yo dije, no hay bronca, pues cuando a mí me digan, ahora sí es el periodo para hacer tus prácticas, a lo mejor es un mal consejo, pero yo así le hice, entonces cuando a mí me piden hacer mis prácticas, yo ya las había hecho. Entonces, cuando yo ya estaba, entre comillas, haciendo prácticas, yo ya estaba trabajando. Ya había ¿Saben? entrado al ámbito Yo ya laboral. estaba dentro de, yo ya estaba en medios, yo ya me fogueaba en el tema de las ruedas de prensa, en el tema de los eventos. Eso le hace falta al chavo. Porque sí es triste que alguien de séptimo, de octavo, te diga, oiga, profe, ¿y qué se hace en una rueda de prensa? Dices, no puede ser, o sea, no, porque ya vas a salir, porque ya estás a nada y no sabes qué hacer en una rueda de prensa. Oiga, profe, si entrevisto a un artista, ¿qué le puedo preguntar? Pues ni modo que a qué hora se baña, ni modo que a qué hora sale por el pan, pues obviamente le tienes que preguntar de su carrera, le tienes que preguntar de su Informarte de esa trayectoria, persona, y ¿no? tienes que, exacto, y tienes que conocer a la persona, ¿no? Imagínate, me dicen alguna vez, es que voy a entrevistar
Adela Downs, pero no sé quién es. No, pues así no. Oye, ¿Cómo? pues el internet te va a dar como 40 o 50 opciones para que conozcas y que no la conozcas también es increíble, pero bueno, dices, ahí está esa opción. Pero si llegas con alguien que no conoces absolutamente nada de él, evidentemente pueden salir cosas en las que la persona te diga, ¿sabes qué? No sabes nada de mi carrera, o no sé por qué tienes la intención de entrevistarme, ni siquiera me conoces, gracias. Entrevista a una persona que realmente te interesa entrevistar. Eso sería, Algo tan cruel, ¿no? sí, o sea, te quedarías Crudo. pasmado. Aparte de que, pues como lo comenta usted, en sus tiempos creo que era un poco más difícil para hacer este tipo de entrevistas o notas porque no había como cierta manera de la tecnología, como la tenemos hoy en día, ¿no? Al igual que como la inteligencia a veces artificial que ya muchos jóvenes la usan. También usted bajo este aspecto cree que es favorable usar la inteligencia artificial para estos tipos de casos, crear algún contenido o algo así con la I. Pues mira, volvemos a lo mismo. Yo de inteligencia artificial Tampoco. no te manejo mucho, para serte sincero. Conozco chavos que le saben, que son muy buenos y me apoyo en ellos, ¿no? Si de repente yo necesito algo, como dices, con inteligencia artificial, pues mejor acudo a los que conocen, a los que saben y me echan la mano, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿que es buena? Sí, yo creo que es buena. Me decías hace un rato que es más fácil o más difícil la comparación de antes. Yo creo que también antes era difícil, pero eso era lo padre, ¿no? O sea, eso era lo que te motivaba, el hecho de que te costara trabajo conseguir una entrevista, porque tenías que pasar primero por el promotor, tenías que pasar después por el jefe de prensa, después tenías que pasar por su representante o el manager, ¿no? Y si alguno de ellos te decía que sí, entonces lograbas la entrevista, ¿no? Ahorita porque pasaste con mi manager te dijo que sí, pasaste con mi jefe de prensa te dijo que sí, si no, no te hubiera dado la entrevista. No, no es cierto. O sea, lo que voy es que antes tenías que pasar todo ese tipo de, ¿sí me entiendo? O sea, todo ese tipo de filtros para poder llegar con el artista. Y fíjate que lo que a mí me pasó muchas veces es que el artista siempre te decía, yo no tengo broncas, o sea, entrevístame, no, de verdad, o sea, y de verdad eso lo digo. Los artistas siempre tienen esa carta abierta, siempre son buena onda. Y si me tiran no hay bronca, y si me echan hate, dicen los chavos, también. Los que siempre se ponen sus moños porque iba a decir otra cosa y a lo mejor hasta te quitan el video, son los promotores, son los jefes de prensa, son los managers, ellos son los que te cierran la puerta. O sea, el artista, imagínate, ¿a qué artista no le va a gustar que los reflectores, que los medios lo entrevisten, que conozcan más de él? Sería ilógico que el artista te dijera, no, no, Que no, no. no quiero medios, no, 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 no quiero que me pregunten sobre mi concierto que di el día de ayer, donde tuve un aforo de 120,000 personas, ¿no? Bueno, Como que Paul hay McCartney, por uno que ejemplo. otro, ¿no? Pero no todos son iguales. Creo que todos los artistas no son iguales. Ah, Pero bueno, hay uno que otro, ¿no? Que sí, tal sí, vez sí. sí se pone sus A lo moñas. mejor Luis Miguel, a lo mejor Shakira, a lo mejor Madonna. Chayanne. Bueno, ya no Digo, te estamos hablo, yendo sí, con te hablo artistas de artistas a lo internacionales. mejor que son un poco más terrenales, ¿no? Como luego Julián Álvarez, que también mis respetos, Julián es buenísima onda. Y todos los que son del género regional, por ejemplo, te juro, no hubo uno solo de los que yo entrevistar o que yo haya entrevistado que me dijera, ¿sabes qué? No te doy una entrevista. Siempre eran los que están detrás, los que no te dejaban entrevistar. Y eso era, digo, tenía su trabajo porque hoy es más fácil. Hoy entras y literal, En entras a redes la sociales y página, te te contactan. contactas hasta directamente casi casi con el artista y hasta a través de una videollamada, por ejemplo, haces la entrevista con él. O sea, hoy la tecnología en ese sentido yo creo que sí ayuda demasiado. O sea, tiene sus ventajas, yo creo que nada más hay que saber usarla y saber direccionarla para algo bueno, ¿no? Bueno, para finalizar esta entrevista quisiera plantearle esta pregunta. En su opinión, ¿qué futuro le espera a la comunicación en los próximos 10 años? Qué buena pregunta. Yo creo que la comunicación yo creo que tiene mucho, en el sentido de que nunca vamos a dejar de comunicarnos. Ahora, ya como carrera, yo, en mi muy personal punto de vista, yo creo que en muchas instituciones de aquí de la ciudad de Puebla está en picada. Te digo, no sé si sea por un tema de que a lo mejor a muchos chavos ya no le llamen la atención los medios de comunicación, ya no les llame la atención el tema de la comunicación organizacional, que también es muy padre, también es padrísimo trabajar para una empresa en el ámbito de la comunicación social, en el ámbito de las relaciones públicas, los recursos humanos, o sea, como que tiene mucho campo de trabajo. Yo siento que de aquí a 10 años con mucha probabilidad, y el video se va a quedar ahí para la posteridad en redes sociales,
yo creo que o sea, la carrera de comunicación como tal sí tiene muchas probabilidades de, de desaparecer. Ahora, Ok. yo te diría, va a desaparecer, pero como hace un momento comentaba un colega maestro, eso es algo muy cierto. Va a desaparecer, pero va a migrar, como pasó en su momento con el AM, por ejemplo. Tú recordarás que el AM, que lo más seguro es que no lo escuchaste. Sí, o a se lo oía mejor sí, muy ahí como que distorsionada a veces. pero Tenías que bueno, había buscar, estaciones ¿no? muy buenas de AM. Sí, Y a lo que voy es que muchas personas no les gustaba el AM o simplemente no conocían el el AM, AM. ¿no? A mí me tocó que a mis estudiantes, cuando yo les enseñé estaciones de radio, AM, FM, onda corta, unos decían, ¿y qué es la onda corta? Y la onda corta existía. O sea, te hablo de hace muchos años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, retomando tu pregunta, ¿no? Yo diría que va a migrar la comunicación a cosas, a áreas más especializadas. Producción radiofónica, producción televisiva, no sé, apreciación cinematográfica, ya como carreras, ¿no? O sea, incluso las he visto ya en algunas universidades. Yo siento que eso, y a lo mejor va a ser un tip que les voy a regalar a las universidades, y lo malo es que no nos van a cobrar regalías, ¿no? Sí, es lo Pero malo. el tema de que ahora dejen de a lo mejor quedarse con el tema de la carrera de comunicación y migrar a áreas más especializadas, incluso a lo mejor alguna en la que también aborden cosas de la tecnología, de las redes sociales, de la cuestión digital, ¿no? Lo que decías, la inteligencia artificial, porque es algo que viene, ¿no? Es algo que evidentemente va a venir y hay que estar preparados. Uno de ellos soy yo, tengo que prepararme también para esta cuestión, pero yo creo que sí va en algún momento a desaparecer y va a volver a subsistir, pero ahora en áreas más específicas. Te digo, como esas, en la radio ahora buscarán personas que se enfoquen tal cual en la parte de la producción, en la parte de la locución, ¿no? O sea, la carrera de locución como tal. Porque hay muchos que también dicen, yo estudié comunicación, pero me gusta la radio, pero la tele no, o viceversa, ¿no? Me gusta la tele, pero la radio no. Periodismo, hoy hay carreras de periodismo ya como área, ¿no? O sea, tal cual toda la carrera de estudiar periodismo, porque también periodismo pues no lo estudias nada más en un año, ¿no? No lo estudias en año y medio. Entonces, lo mismo con, decía hace un rato, el cine, lo mismo con radio, televisión y pues, medios digitales, ¿no? O sea, yo creo que también ya hay universidades que te dan esa posibilidad de una carrera que se especialice en el tema de los medios digitales. Entonces, va a desaparecer, siento yo, en algún momento, no sé en qué tiempo, pero va a migrar a áreas y a carreras más especializadas. Ok. Muchas gracias, le agradezco mucho, no, al profesor. Contrario, a ti, Jorge. Y esta fue la entrevista con el licenciado Rafael Rosano Huerta y espero verlos en otra entrevista. Hasta pronto.